Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Vamos a continuar con el taller del día anterior. Vamos a ir completando. Ustedes les faltaba por exponer las normas Vancouver, sobre todo las referencias de las normas Vancouver. Entonces, adelante, por favor, para ya entrar al protocolo propiamente dicho. Muy buenas tardes, doctoras, compañeros. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Ya. Continuando con las referencias bibliográficas, hemos listado las más utilizadas y con sus respectivos ejemplos. Entre ellos tenemos el libro. Para citar un libro, primero se coloca el autor. Siempre el primer apellido del autor, seguido de un espacio, seguido de la primera inicial del primer nombre, y si se va a continuar citando otros autores, se pone una coma para hacer lo mismo con los otros autores del libro. Y así no, ya al final ya se coloca un puntito. Ya. De ahí se continúa con el título, se coloca un punto, de ahí se continúa con el volumen del libro, otro punto, la edición del libro, otro punto, el lugar de publicación, allá se colocan 2 puntos, la editorial del libro, punto y coma, y el año de publicación del libro. Como por ejemplo, tenemos Longo como apellido del primer autor, de L, que sería el primer nombre, coma. Fauci, AS, coma. Casper, DL, coma. Así sucesivamente con los autores. Si se va a suprimir los autores, se puede poner el nombre del primer autor, como ya les dije, pero ya se coloca et al, punto, que significa algunos autores. Ya. Ahí ya viene el editores, que el nombre es Harrison, Principios de Medicina Interna, volumen 2. Siempre va un punto separando cada cosa, como ya el volumen, la edición, que sería 18A, edición punto. Ahí viene el lugar, que sería México, 2 puntos, y la editorial, Mars Grand Hall, punto y coma, y el año 2002. Otra referencia muy utilizada son el capítulo del libro, ya sacando solo el capítulo. Ya sería el primero, así mismo, va a llevar los autores del capítulo, con así un punto, título del capítulo, en 2 puntos, director, coordinador, editor, literario del libro, punto, el título del libro, ahí viene recién la edición, de ahí el lugar de publicación, editorial, el año. En este hay que poner la página inicial del capítulo y la página final del capítulo, que estamos hablando de una parte del libro. Ya, por ejemplo, ya Rade de J, como ya serían los autores, hasta ya y HH punto de otro autor. El nombre, el título del capítulo, Trastornos del metabolismo de las lipoproteínas, en 2 puntos, en Barney PJ, Longo DL, Fauci AS, et al. Como yo les decía, et al significa que vienen más autores, editores. Ya. El nombre del libro, que es Harrison, Principios de Medicina Interna, volumen 2, 18A, y México, que sería el lugar, más Grand Hall, la editorial, 2012 el lugar, y ya al final colocamos las páginas de este capítulo, que sería, pero para colocar las páginas se coloca la P de página, un puntito, y la página principal, seguido una rayita con la página final. Listo. Ya, otro más usado es el artículo en revistas impreso con un autor. Aquí va el apellido inicial del nombre del autor, título del artículo, título de la revista, mes y año, ahí seguido de punto y coma. Ahí viene el volumen va en número, 2 puntos, el número inicial y el número final de la página del artículo. Como por ejemplo, tenemos los autores, Veronesi U, coma, Maison V, P, coma, Decency A. Cuando ya terminamos los autores, siempre ya se coloca el punto. Y de ahí ya viene el título del artículo, Tamosifen,
en an Enduring Star. Octanar Cancer Inc. Punto. Febrero 2007. Punto y coma. Ya, serían ya el número inicial del, sería ya el volumen 99, 4 y 2 puntos, 258 a raya 60 sería el número inicial de la página del artículo al número final de la página del artículo. Bueno, los demás van a continuar mis compañeros. Gracias. Adelante. Bueno, continuando, vamos a buscar los artículos de revista con más de 6 autores. Entre ellos, autores separados por coma, punto, título del artículo, punto, título de la revisión, punto, mes y año, punto y coma, volumen, 2 puntos seguidos, numeral inicial, guión, número, final de la página del artículo. Por ejemplo, tenemos Rastan, S, O, T, coma, German, A, entre coma, EAC, al, punto. Towards a mutant map of the mouse. Ese es el título del artículo. Next model of neurological behavioral text, coma, bone, coma, renal and blood disorder. Punto genética citado, punto, en el año que se dio, es en septiembre de 2004, punto y coma, 122, entre paréntesis 1, 2 puntos seguidos, 47 guión 9. En cuanto a los artículos de revistas en internet, vamos a citar primero los autores del artículo, entre paréntesis más de 6. Igual que el anterior, ¿qué se diferencia en este? ¿Mande? ¿Qué diferencia hay? Porque ya hemos visto artículos en revista, pero si es de internet... Artículos de revista en internet, que los autores van entre paréntesis, cuando son más de 6 autores. No, cuando hay más de 6 autores, se pone et al. Ah. Pero ¿qué es distinto ahí? Distinto es que hay que añadir disponible en... La localización del artículo o de la revista. Ok. Lo mismo el libro en internet que hay que añadir. Entonces vamos a citar los autores del artículo, entre paréntesis 6 autores, máximo, EAC, al, entre paréntesis. Ahí se coloca punto, título del artículo. No, punto, et al no va entre paréntesis, et al va, no va seguido de los autores. Seguido de los autores. Punto, título del artículo, punto, abreviatura de la revista, entre paréntesis en internet, punto, año, entre paréntesis, fecha de la consulta que se realizó, punto y coma, volumen, entre paréntesis el número, y punto, 2 puntos seguidos, páginas disponibles, 2 puntos seguidos, ahí se coloca la localización del artículo. Por ejemplo, tenemos Victoria, JC, coma, Bilbao, GR, punto, novedades, enfermedades celíacas, punto, Anfediat, entre paréntesis, internet, cierre paréntesis, punto, 2013, entre paréntesis, citado el 14 de febrero de 2013, cierre paréntesis, 2 puntos seguidos, 78,
entre paréntesis, periodo 1, entre paréntesis, los puntos seguidos, desde el 1 al 5. Y ahí se coloca disponible en... A ver, por favor, no digan las cosas sin pensar. 78 es el volumen. El volumen. El 1 es el número de la revista y después van las páginas. Ok. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más que no se haya dicho? También tenemos cómo citar un libro o una monografía en internet. Se coloca los nombres del autor o autores junto al título de la monografía, el título de la página que haya sacado, punto entre paréntesis de internet, punto volumen, punto la edición de la página que haya buscado o del artículo, punto lugar de publicación, dos paréntesis editorial y la fecha de publicación, entre paréntesis fecha de la última actualización, punto y coma, fecha de la consulta que se realizó, entre paréntesis, y es disponible en la localización del artículo. Tenemos un ejemplo que tenemos patrias.citymedicine.dnlm style dire for all, editor and publisher, entre paréntesis internet, punto 2nd punto Vexan, entre paréntesis md, y dos puntos seguidos, National Library of Medicine. Dos puntos seguidos, tenemos 2007, entre paréntesis actualizado el 15 de septiembre de 2011. Ahí se sigue este punto y coma, seguido la fecha que realizamos la búsqueda en la cita. En este caso es 5 de abril de 2013. Entre paréntesis se pone disponible y ahí está la página que haya sacado. Ahí sigue otro compañero. Bueno, ahí tenemos lo que vendría a ser la página web, el sitio web. El lugar de esta, vamos a encontrar que va a estar dispuesta como el lugar de publicación, editor, la fecha del comienzo, que va a ser la fecha de la última actualización, fecha de nuestra consulta y el sitio web. El ejemplo lo vamos a encontrar, ofra.net, Internet, París, Orphanet 2000, actualizado el 14 de febrero de 2013, citado el 4 de abril de 2013, disponible en y el sitio web. Tenemos diccionario o enciclopedia en Internet, nombre del diccionario o enciclopedia. Si no lo es la primera edición, incluirla y la abreviación. Lugar de publicación, editorial, fecha de publicación y el link. Por ejemplo, tenemos Cambridge Dictionary Online, Cambridge University Press 2006, citado el 3 de noviembre de 2006, disponible en y la dirección, el URL. De ahí tenemos en lo que vendría a ser una tesis de maestría, apellidos e iniciales del nombre del autor, el título de la tesis, que es el lugar de publicación, la editorial, fecha y el número total de páginas. Aquí tenemos el Weisbaum LD, la sexualidad humana de los niños y adolescentes, una guía de formación integral para los profesionales del trabajo social, que es la tesis de la maestría, Long Beach, California, en la Universidad Estatal de California, Long Beach, 2005, y el número de páginas 101. Gracias. Bueno, ustedes tienen que elegir qué norma van a utilizar para su protocolo, si es la norma JAPA o las normas Vancouver,
y ustedes tienen ya los elementos para poder hacerlo correctamente, consultando una u otra. Ahora ya vamos a pasar a lo que son la revisión del protocolo. Por favor, el grupo 4, que había revisado la primera parte del protocolo hasta el marco teórico. Doctora, ya un ratito ya. Ya, de acuerdo. Buenas tardes, doctora. Sí, se me escuchan. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Y nosotros vamos a hablar sobre el protocolo de la investigación. La siguiente. Como les decía, sobre el protocolo de investigación. Aquí está titulado como la guía para abordar el protocolo de tesis, en nuestro caso para el para el proyecto de investigación. Entonces, el protocolo de investigación es el documento que nos permite orientarnos y dirigirnos a la ejecución de la investigación. Básicamente es la planificación que vamos a tener del proceso investigativo, es decir, precede a la ejecución de la investigación, como les decía. Y los formatos de los protocolos de investigación suelen variar de una institución a otra, pero básicamente contienen las mismas pautas, que son los siguientes. Van a contener los siguientes elementos: el planteamiento del problema y justificación de la investigación, los objetivos generales y específicos, la metodología y el plan de análisis, y el cronograma y presupuesto preestablecido para realizar este proceso investigativo. Entonces, el protocolo también se recomienda que debe tener no más de 15 páginas, tamaño 4, con espacio medio. Y por línea aproximadamente deben ser 62 caracteres por línea, es decir, entre letras y signos de puntuación, todo eso. Bueno, la parte de forma, eso cada uno le da la parte, o sea, lo que quiere. Eso no nos interesa tanto porque yo voy a poner mis características de forma específica, porque hay tantos protocolos como investigaciones, entonces eso no lo incluye, más bien las partes del protocolo. Ya está bien. Entonces, entre los componentes de este protocolo, entre los elementos tenemos el título y el subtítulo. En el título debe ser una idea clara, debe ser una idea concisa, se recomienda que no debe excederse más de 15 palabras, debe contener las variables centrales, es decir, variables centrales y objetivos. Por ejemplo, un ejemplo sería la relación del sueño con los resultados académicos. Y, por ejemplo, si es muy corto, lo que podríamos hacer es añadir ciertas variables, de las más importantes a las menos importantes. Por ejemplo, como les decía, la relación del sueño con los resultados académicos en los estudiantes de medicina, a la población que nos vamos a dirigir. Y si vemos que es muy corto, podríamos añadirle otras variables, como por ejemplo de la ciudad de Manta y en el periodo que vamos a ejecutar el proyecto en sí. Entonces podemos irle añadiendo variables. También nos menciona que no se deben usar abreviaturas en los títulos
y pueden contener subtítulos en el caso de que el título sea muy general y se requiera delimitar más el tema. En cuanto al resumen de la investigación, este resumen se lo hace al último, como la doctora ponía en el grupo, porque básicamente lo que contiene es una parte de todo el proyecto en sí. Y en este va a estar constituido, va a contener, debe tener la idea clara, debe ser muy claro para que el lector pueda comprenderlo rápidamente a través de esta lectura. Debe contener el tema central, la problemática, debe justificarse aquí también el problema de forma breve, si hay hipótesis, enlazar a los objetivos, y también debe contener parte de la metodología, diseño, universo, lo más esencial. También el resumen es importante mencionar que no debe, también esto varía dependiendo de los protocolos, pero por lo general no debe exceder de las 250 palabras. 200 a 250 palabras, y también debe hacerse un resumen en inglés, que es el abstract. Eso sería, y acá podemos ver un ejemplo más abajito. El tema que tiene es prevalencia y factores de riesgo de accidentes y violencia hospitalarias en niños y niñas y adolescentes del Ecuador. Como pueden ver, este título añadió población, añadió tiempo y añadió población y añadió espacio. El objetivo, aquí podemos ver que básicamente, como les decía, en el título también debe contener el objetivo principal. Entonces el objetivo básicamente se traslada, pero ya con un verbo. Y como pueden ver aquí, es determinar la prevalencia de accidentes y violencia y factores de riesgo asociados en niños y niñas con edades entre 0 y 19 años en los hospitales del Ecuador. Y en el método y materiales, como les dije, se describe qué tipo de estudio es, el diseño, en este caso es estudio transversal, el periodo en el que se comprende el estudio, la muestra, cómo va a ser, si va a ser aleatoria, aquí menciona que va a ser aleatoria. También indica que va a trabajar con 2 hospitales nacionales del Ministerio de Salud Pública. Así también menciona que se van a usar, por ejemplo, lo último menciona los programas de análisis estadístico como el EPI, Data 3.5 y Excel. Y aquí también menciona que en base a los resultados se va a elaborar una propuesta para la prevención y manejo de los casos. Entonces, esto también tendría relación con los proyectos investigativos de investigación-acción. En base a los resultados se propone hacer algo para mejorar esa situación. Y a lo último se establece el costo del proyecto, que se calcula, como les decía. A ver, yo quiero decir una cosa, ya de entrada. El resumen, normalmente el resumen es una página y se hace en un solo bloque. Yo no sé de dónde han sacado ustedes esta orientación. Yo la orientación que les di es la guía de ahí se sacó, de la de Cuenca. Pero, de la de Cuenca. Ajá, en la mayoría de los protocolos solo menciona que básicamente el resumen lleva antecedentes. Bueno, puede llevar todo. Lleva objetivo, el planteamiento pero del problema. El costo casi no es común. A ver, escúcheme. Lleva objetivo, planteamiento del problema, metodología y resultados esperados. Sí, es un protocolo, pero va escrito en un solo bloque. O sea, no hay espacio entre objetivo y método. Y es un solo bloque. Pone arriba resumen, no hay que poner el título, sino pone arriba resumen, un solo bloque con toda la información esa, y al final palabras clave. Esa es la manera que siempre se utiliza y se hace el resumen. Entonces, este ejemplo, bueno, si bien está ahí en ese documento, pero realmente se hace, ustedes han visto y han revisado artículos científicos, ustedes ven cómo se hace. Igualmente, nosotros ya tenemos que ir haciendo las cosas porque después nos puede servir para un artículo científico, entonces se hace exactamente así, con un solo bloque
y al final las palabras clave. ¿De acuerdo? Sigamos adelante. Ya, doctora. Gracias por la corrección. Ahí sigue mi compañero. Ya, buenas tardes con todos. A mí me toca hablar sobre la introducción. Bueno, aquí podemos ver que aquí deben explicarse los antecedentes del estudio que estamos realizando, es decir, la naturaleza del tema, la importancia que tiene este y los estudios previos. Bueno, dentro de la naturaleza del problema y su importancia, podemos ver que los problemas surgen de la comparación entre lo que consideramos como ideal y con lo que debería ser, con lo que es real. Es decir, un problema es una situación no deseada la cual impide la satisfacción de nuestras necesidades. Esta es como una brecha que existe entre lo que debe ser y el ser de la realidad, como lo mencioné anteriormente. Y para plantear un problema podemos ver que se requiere, antes de esto, realizar una exhaustiva revisión bibliográfica sobre el tema que se va a investigar. Ya. Podemos ver que el problema en sí, constituye la justificación científica del estudio. Esto es lo que fundamenta la necesidad de realizar una investigación para así nosotros poder generar conocimientos que brinden un aporte al conocimiento que ya existe, previamente ya es existente. Y requiere escribirse de tal manera que además de brindar los referentes empíricos que describen esta situación, también quede muy claro y explícito y los vacíos del conocimiento existente sobre este problema o la controversia existente. Y también la evidencia no conclusiva. También podemos ver que puede haber evidencias muy conclusivas de conocimientos que se consideran invariables y los investigadores pueden cuestionar el conocimiento acumulado por ciertos antecedentes que pretenden someter a verificación. Bueno, es aquí en este punto donde los investigadores delimitan el objeto de estudio y también aquí dan a conocer las interrogantes o las preguntas que ellos tienen que orientan la investigación. Bueno, para elaborar el planteamiento del problema, se sugiere una secuencia lógica. Esta de aquí. Ya, en la cual primero se ve la prevalencia, incidencia y distribución por áreas geográficas y grupos de población afectados por el problema. Aquí se tienen consideraciones étnicas y de género. También las causas probables del problema, como cuál es el conocimiento actual sobre el problema y sus causas, si hay un consenso, si hay discrepancias o si hay evidencias conclusivas. El siguiente punto son las soluciones posibles. ¿Cuáles han sido las formas de resolver el problema? ¿Qué se ha propuesto? ¿Qué resultados se ha obtenido? Y por último, las preguntas sin respuestas, que sigue siendo una interrogante que no se ha logrado conocer, determinar, verificar o probar. Ya dentro del planteamiento del problema, podemos ver que debe brindar un argumento convincente de los que los conocimientos disponibles son insuficientes para dar cuenta del problema y sus posibles alternativas de solución, o brindar un argumento que genere la necesidad de someter a prueba si lo que se conoce y se da como un hecho verdadero puede no ser tan cierto dados nuevos hallazgos o situaciones. Bueno, después de esto sigue la justificación. Antes de seguir la justificación les quiero indicar algo. En el planteamiento del problema, en la introducción diríamos que va al planteamiento del problema, no es que ustedes pongan las interrogantes, no pongan las preguntas con interrogantes, sino ponen un párrafo diciendo cuáles son los vacíos, qué es lo que van a investigar. O sea, ahí está la justificación científica de lo que van a hacer, pero no tienen por qué poner tal pregunta, yo voy a contestarme tal pregunta, no. O sea, se hace dinámicamente colocando en párrafos el tema que se va a investigar y qué vacíos existen o qué van ustedes a completar con su investigación. ¿De acuerdo? Listo. Justificación. Bueno, dentro de la justificación y uso de los resultados, aquí podemos ver que en esta parte hay que describir el tipo de conocimiento que se estima obtener y la que se persigue en términos de su aplicación. Bueno, aquí se indica la estrategia de diseminación y la utilización de los hallazgos de la investigación de acuerdo a los responder estas preguntas. ¿Cómo se relaciona la investigación con las prioridades locales de la región y del país? ¿Qué nuevos conocimientos e información se obtendrá con esta investigación? ¿Cuál es la finalidad que persigue el conocimiento que brindará el estudio?
y cómo se diseminarán los resultados y cómo se utilizarán los resultados y quiénes serán los beneficiarios con este estudio. Bueno, vemos que la justificación debe brindar un argumento convincente de que el conocimiento generado es útil y de aplicabilidad generalizable para el contexto regional. Y aquí vemos que tanto el planteamiento del problema como la justificación, ambas pueden introducción, pero en ningún caso se deben repetir los contenidos explicados ya en otra parte, no debe redundar la información. Listo, a continuación mi compañero. Buenas tardes. Ahora vamos con lo que es el fundamento teórico. Bueno, básicamente el fundamento teórico es lo que da el sustento o lo que en sí es por qué se realiza el planteamiento del problema. Entonces, sobre esta base se debe realizar una revisión exhaustiva, bibliográfica, con análisis e investigaciones que van a ser orientadas o publicadas sobre el problema que se está definiendo, así como también sus teorías, sus principios, proposiciones y categorías necesarias para entender la causa-consecuencia, es decir, de una variable dependiente y una independiente. Bueno, tenemos que el fundamento teórico, que también es llamado marco teórico, consiste prácticamente en la presentación de la evidencia empírica y la argumentación de esta, con la demostración de que la pregunta central tiene fundamento o un piso, y que esto va a derivar en probables respuestas y o hipótesis de trabajo. Las hipótesis, bueno, más adelante se va a ver las hipótesis, pero en sí lo que tiene que ver es que todo esto esté argumentado bajo una base lógica. En el fundamento teórico, ¿qué es lo que se espera contestar? O sea, ¿cuáles son las interrogantes principales? Principalmente los investigadores, las principales interrogantes que tienen es ¿qué se sabe y cómo le han explicado la relación entre las variables del problema y lo planteado? Es decir, ¿qué tiene que ver en este caso, qué tiene que ver el problema con lo que estamos detallando? Es decir, con su variable dependiente, en este caso sería. Es decir, ¿qué cambios tiene este problema en base a su ambiente, en base a lo que se está recaudando o lo que se está, mejor dicho, en base a lo que se está recopilando? Son los resultados conclusivos, es decir, son definitivos o pueden quedar abiertos hacia más investigaciones o hacia otros interrogantes. ¿Cuáles son los fundamentos de la pregunta? En sí, esta es la justificación de por qué se da del fundamento teórico. ¿Cómo se explican y argumentan las posibles respuestas a las preguntas? Bueno, básicamente para eso es la recopilación de datos. A mayor cantidad de datos y con mayor especificidad, se logra no llegar a una respuesta definitiva, pero sí a una conclusión una conclusión acertada, en base también en base a la formulación de hipótesis y su posterior comprobación o su posterior corroboración. ¿Cuáles son las relaciones? Que, bueno, básicamente todo tiene que girar en torno a un mismo conjunto universo, por así decirlo. Entonces, la investigación de lo que se hace con la recopilación de los datos, con la bibliografía y todo lo que se pueda recopilar acerca de la investigación, tienen que estar relacionados de cierta manera hacia lo que va a ser el fundamento teórico o el problema. ¿Y cuáles serían las hipótesis de trabajo? Muy bien. Ahora, hablando de lo que es las hipótesis, sabemos que la hipótesis en sí es una suposición acerca del conocimiento sobre un problema planteado y sobre su solución. Pero la hipótesis en sí es un conjunto de ideas. Un conjunto de ideas que tienen que estar bien argumentadas. Una hipótesis no puede surgir simplemente una hipótesis en sí es la base de una teoría y no puede estar fundamentada simplemente con un pensamiento al aire. Tiene que haber detrás un pensamiento lógico o algún inicio o algo que pueda sustentar de cierta manera que esa hipótesis en cierto caso puede llegar a ser posible. En un caso que la formulación de hipótesis que por ningún caso pueda llegar a ser posible, una hipótesis no puede ser posible. No puede ser formulada en este caso. Bueno, sus fuentes de orígenes son varias, como la medicina clínica, los estudios epidemiológicos, descriptivos, el razonamiento inductivo, etc. Estos deben ser expuestos de forma clara y concisa.
Y los estudios descriptivos no necesitan el planteamiento de las hipótesis, en tanto que las investigaciones observacionales, analíticas y sobre todo experimentales o de intervención obligatoriamente deben tener hipótesis. Con los objetivos de la investigación. Los objetivos básicamente es lo que se espera. Los objetivos básicamente es lo que se espera como que obtener en base a la investigación que se está realizando. Constituyen las actividades intelectuales que los investigadores realizan al momento de la ejecución de la investigación. Y por lo general se recomiendan redactarlos luego de que se haya elaborado el fundamento teórico. Básicamente porque en este caso, ya que una investigación en el curso de que ésta se va dando, se pueden abrir se pueden dejar espacios nuevos interrogantes o se puede ampliar un poco más lo que era el problema inicial, a pesar de que ya esté planteado totalmente y que gire a un solo entorno, abre espacio hacia nuevas variantes o nuevos caminos, por así decirlo, de investigación, porque ya dijimos que las conclusiones por lo general no suelen ser definitivas, siempre pueden quedar abiertas. Bueno, en este caso lo que trata de hacer es que estos objetivos se realicen después a la recolección de la información, para que se tenga una secuencia clara en la pregunta central y las posibles respuestas a estas preguntas que surjan o a las hipótesis de trabajo. O sea, no se hacen después, sino se revisan, porque puede surgir un objetivo que hemos logrado. Claro, puede uno plantearse el problema y a la vez establecer los objetivos. Se plantea el problema sin necesidad de desarrollar todavía el marco teórico y desarrollar los objetivos como que orientándose a qué espera obtener él con esa investigación. Obviamente sin haber desarrollado todavía el fundamento teórico. Pero es como que recomendable redactarlos luego del fundamento teórico por las razones que anteriormente se Bueno, yo discrepo en eso. ¿Por qué? Porque ustedes están haciendo investigaciones médicas y ustedes saben que la medicina es bastante amplia. Si ustedes no delimitan bien los objetivos, y sobre todo los objetivos específicos, ustedes pueden hacer un marco teórico que puede llevarse 40 hojas. Si se trata de alguna patología, ustedes van a poner etiología, etiopatogenia, bueno, todo, fisiopatología, que a lo mejor en algunos casos no es necesario si los objetivos están bien delimitados. Entonces, más bien, yo siempre indico que se haga, después del planteamiento del problema y de la justificación, que se hagan los objetivos, y cuando se termine el marco teórico, que se haga en función de esos objetivos, el marco teórico, porque así delimitamos y lo hacemos solo, estrictamente en lo que vamos a investigar. A lo mejor cuando ya ustedes se vuelven especialistas en ese tema, resulta que se le olvidaron poner algún objetivo importante, entonces ahí sí pueden cambiar ese objetivo, añadirlo, quitarlo, ponerlo, o sea, pueden modificar ese objetivo una vez que conozcan muy bien el marco teórico. Pero en principio, el hacer los objetivos antes pues nos delimita un poco y hace que no sea tan amplio esa investigación del marco teórico. Sobre todo en medicina, que resulta que es bastante amplio. Es mi punto de vista y es lo que yo aconsejo cuando estamos trabajando en el protocolo. De cualquier manera, yo respeto lo que dice ese autor, pero nosotros vamos a hacerlo de la manera que al final pues, hemos puesto en el documento final, que después vamos a ver. Muy bien, siga, adelante. Listo. Ahora con lo que tenemos lo que es el objetivo general. Básicamente el objetivo general debe explicar lo que se espera lograr con el estudio, lo que venía repitiendo. En términos de conocimiento, bueno, debe dar una noción clara de lo que se pretende describir, determinar, identificar, comprar, etc. Esto orientado a lo que son los casos de estudios con de las hipótesis de trabajo. Y tenemos posteriormente lo que son los objetivos específicos, que, bueno, aquí los define como lo que va a ser la descomposición y secuencia lógica del objetivo general. Son básicamente el arquetipo en el que va a estar el diseño de la investigación. Y bueno, hasta ahí llega mi parte. Sigan.
Adelante. Sí, está bien, ¿verdad? Sí, adelante. Ah, ya. Ya, gracias. Kevin. Señores, seamos un poco más dinámicos, pues si no, no terminamos. Bueno, una confusión con el grupo. Bueno, ahora lo que es metodología. Muy bien, básicamente la metodología va a ser lo que tenemos es el Kevin, camino. no. ¿Ya terminaste objetivos específicos? Sí, por eso mismo. Ah, ya, es que pensábamos que no. Ya, eso es todo, doctora. Hasta objetivos específicos. Es que pensé que no habías terminado. Ya, gracias. Muy bien, entonces ahí vendría el último grupo que va a hablar sobre metodología, recursos, cronograma, etcétera, todo lo que falta. Buenas tardes, doctora. Somos el grupo número 5 y les vamos a hablar de lo que es metodología, recursos, cronograma y referencia. Bueno, voy a comenzar hablándoles sobre lo que es la metodología. La metodología va a ser la explicación de los procedimientos que se van a aplicar para conseguir los objetivos que deben ser primero operacionalizados. Este término les voy a explicar más adelante. La metodología también debe contemplar lo que es el diseño del estudio, las técnicas y los procedimientos que se van a utilizar para alcanzar los objetivos propuestos. También tenemos lo que son las variables. Las variables van a ser las características de cómo se manifiesta un problema. Se van a basar en los conceptos que deben ser explicitados en lo que es el fundamento teórico. Estas deben tener una expresión operacional, es decir, que lo que se está entendiendo por cada variable, de qué tipo de variable se trata, y cuál sería la manera de resumir sus valores, que pueden ser cuantitativos, cuando la variable se resume numéricamente, y cualitativos cuando asumen valores no numéricos. Una variable va a ser incompleta, un protocolo va a ser incompleto cuyo nivel de operacionalización sea muy vago. Por ejemplo, se estudian las variables pertinentes y relevantes, se consideran variables demográficas y sociales, o cuando el enunciado sea tan inespecífico que haga imposible la apreciación de la pertinencia de las variables y su operacionalización. ¿Qué quiere decir esto? Es que nosotros debemos evitar lo que es la ambigüedad y ser lo más específicos posibles. Ya, lo que les mencionaba sobre la operacionalización es el proceso de llevar una variable de un nivel abstracto a un plano concreto, por lo que necesitan los siguientes elementos, lo que es la definición conceptual, las dimensiones, el indicador y la escala. Esta tabla se va a realizar con cada una de las variables que nosotros determinamos en el estudio. La definición conceptual, que va a ser el pensamiento acerca de las propiedades esenciales que lo hacen diferente o semejante de otro. Esto es decir, como que solo el concepto, la definición de la variable. Las dimensiones, las diversas situaciones en las que las variables pueden ser observables. El indicador, que es la especificación de una variable que permite la observación directa. Y la escala, que va a ser la clasificación de las variables que permite asignar valores cualitativos o cuantitativos. Continúa el compañero. Buenas tardes. Bueno, continuando con el tipo de estudio y diseño general, estos se deben seleccionar teniendo en cuenta lo que son los objetivos propuestos y la disponibilidad de los recursos. Además, los investigadores deben de enunciar con claridad el tipo de estudio que van a realizar y explicar de manera detallada su diseño. Vamos a ver que en este punto también se debe detallar las estrategias y los mecanismos que se van a poner en práctica con el objetivo de reducir las amenazas de que tenga una mala validez los resultados. Dentro de los posibles diseños de estudios vamos a tener los cuantitativos y los cualitativos. Dentro de los cualitativos podemos tener objetivos observacionales, los cuales
se dividen en descriptivos y analíticos. Estos analíticos tienen una subdivisión que pueden ser transversales, casos controles, longitudinales o de corte. Otro diseño observacional también es el de diagnóstico. Y también tenemos otro tipo de diseños que son los experimentales, donde también se dividen en cuasi experimentales y en experimentales como tales. Dentro de los posibles diseños de investigación cualitativa tenemos lo que es la fenomenología, la etnografía, la hermenéutica, la teoría fundamentada y la investigación de acción participativa. Bueno, luego tenemos lo que es el universo de estudio, la selección del tamaño de la muestra, la unidad de análisis y la observación, y también lo que son los criterios de inclusión y exclusión. Menciona de que el investigador debe enunciar y describir el universo del estudio y todo lo relativo con los procedimientos y las técnicas que van a realizar para realizar lo que es el tamaño de la muestra. En caso de que no sea una selección de universo de muestras, el investigador debe explicar el por qué. Bueno, en el documento también mencionaba que para muestras de probabilísticas se debe indicar el procedimiento, los criterios utilizados y la justificación de la selección del tamaño de la muestra. Mientras que en la investigación no probabilística, el investigador debe explicar los criterios para la selección, el tamaño de los grupos y los procedimientos para su conformación. En este punto también se señalan los criterios de inclusión y los de exclusión de los sujetos o las unidades de observación. Y por último tenemos lo que es la intervención propuesta. Esta sección la debe desarrollar aquellos investigadores cuyos objetivos de diseño contemplan lo que es la evaluación de los resultados de una intervención. Se debe asegurar que la descripción de la intervención responda a 3 preguntas fundamentales, que serían: ¿quién será el responsable de la intervención? ¿Dónde tendrá lugar? ¿Y qué actividades se van a realizar? ¿Y de qué nivel? ¿Y en qué nivel de frecuencia o intensidad? Bueno, sigue mi compañera. Bueno, eso en el caso que sea un proyecto de intervención, ¿no? Así es. Bueno, seguido tenemos los procedimientos para la recolección de información, instrumentos a utilizar y métodos para el control y la calidad de los datos. Bueno, aquí va a ser necesario escribir los procedimientos que se va a utilizar, como encuestas a la población, entrevistas a profundidad, observación no practicante y la dinámica de grupos focales, también lo que es el análisis de contenido, entre otros. Cómo y cuándo se los va a aplicar y los instrumentos que se utilizará para recopilar la información, ya sea como cuestionarios, guías de entrevistas, hojas de registros de observaciones, guía de moderador de grupo focal y las guías de análisis de contenido. Cuando se apliquen los procedimientos o técnicas estandarizadas o documentos que constan en la bibliografía. Aquí puede hacerse una breve descripción e indicar las fuentes donde se brindan los detalles de dichos procedimientos y técnicas. En esta parte, bueno, se deben describir con detalle los procedimientos que se van a utilizar para controlar los factores que van a amenazar la validez y la confiabilidad de los resultados, ya sea como el control de observadores o responsables de recopilar la información y el control de los instrumentos. En el caso de requerirse el uso de datos secundarios, el investigador describirá la fuente, su contenido y la calidad de datos que piensan utilizar, de tal manera que que quede claro que las mismas pueden suministrar la información requerida para un estudio. Si se utilizará fuentes documentales de tipo histórico, periodístico, etcétera, aquí deberá indicar también las fuentes y técnicas para utilizarse para recolectar y analizar la información. Aquí se debe anexar al protocolo los instrumentos que serán utilizados, como cuestionarios, guías de entrevistas, guías del moderador, hojas de registros, indicando en qué etapa de su elaboración se vayan a encontrar. Bueno, tenemos los procedimientos para garantizar aspectos éticos. Esta nos dice que cuando se trate de investigaciones que involucran sujetos humanos, se deberá explicar en los siguientes aspectos. Bueno, tenemos los beneficios y los riesgos conocidos
inconvenientes para los sujetos involucrados en el estudio. También tenemos que la descripción precisa de la información a ser entregada a los sujetos del estudio y cuando será comunicada oralmente o por escrito. Molestias, beneficios anticipados de los procedimientos aplicados, duración del estudio, los métodos alternativos disponibles para el tratamiento, si el estudio es la prueba de un tratamiento, la suspensión en los sujetos de retirarse del estudio en cualquier momento que deseen. En caso que aplique, indicar algún incentivo especial o tratamiento que recibirán los sujetos por participación en el estudio. En caso de que haya algún tipo de remuneración, bueno, aquí se va a especificar el monto, manera de entrega, el tiempo y la razón por el cual el pago es requerido. Indicar cómo será mantenida la confidencialidad de la información de los participantes en el estudio, y por último, listar de drogas, vacunas, diagnósticos, procedimientos o instrumentos a ser utilizados independientemente que el mismo sea registrado o no registrado, nuevo o de corriente uso en el país. A continuación, mi compañero Ronald. Sin embargo, estos no son los únicos aspectos éticos que tenemos que constatar. Por ejemplo, tenemos que también, para estudios que contemplan la participación de sujetos, en un experimento se debe proveer información acerca del consentimiento libre e informado de los participantes y también de la estrategia que se utilizará para poder obtenerlo. También tenemos que tener una breve reseña de cómo los hallazgos de la investigación serán reportados y entregados a todos los sujetos involucrados en el estudio. También indicar y justificar la inclusión según el caso de niños, ancianos, mujeres embarazadas, o sea, justificar si hay inclusión o no en el grupo de estudio. También, cuando sea el caso, indicar cómo se garantizará el adecuado equilibrio de los dos sexos en los grupos de estudio. Asimismo, cuando aplique, indicar cómo las inequidades de género y la condición de discriminación y desventaja de la situación en las mujeres puede afectar también el control sobre su involucramiento en la investigación. Lo que es el plan de análisis de los resultados, se considera que se sugiere que el investigador debe hacerlo en una sección aparte. Los métodos y modelos de análisis de los datos según el tipo de variables. De acuerdo a los objetivos propuestos y con base al tipo de variables, el investigador deberá detallar las medidas de resumen de sus variables y cómo serán presentadas, ya sean cuantitativas o cualitativas, indicando los modelos y técnicas de análisis. Pueden ser estadísticas, técnicas de análisis de información, etc. Es deseable que el investigador presente una tentativa de los principales tabulados de la información, sobre todo de aquellas claves que servirán de base para la aplicación de los modelos de análisis estadístico. Lo que se refiere al programa a utilizar para los análisis de datos, pues tenemos diferentes software. Más utilizados son el SPSS, el EPI, Info, EPIDAT, entre otros, y las aplicaciones que se realizarán. Gracias. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre el cronograma de actividades, que indica las actividades que se van a cumplir de manera secuencial desde el inicio hasta el fin, con especificación de tiempo, duración y el responsable de su ejecución. Esto es acompañado de un gráfico de Gantt que se sintetiza en el cronograma. Como ejemplo, se puede enumerar las siguientes actividades. Ahí, como podemos ver, un protocolo donde detallan las actividades a realizar para un proyecto en tiempo y en mes. En los recursos humanos tenemos el directo y el indirecto, que el directo, los responsables de la investigación, los autores, directores y asesores, y en el indirecto, los que apoyan a la realización de la investigación como los líderes comunitarios. En los materiales, que todos los materiales que se van a utilizar durante la investigación de acuerdo con las actividades. En lo que es costo, no solamente se debe anotar los gastos de los investigadores y de las instituciones que los auspician, sino que también los gastos de los individuos, la familia y comunidades involucradas en la investigación. Más abajo, compañero. Bueno, en las referencias bibliográficas,
En las referencias bibliográficas, que constituyen las fuentes de las citas bibliográficas, de donde se obtuvieron los conceptos, la categoría y principios y las proposiciones, así como datos y demás información en forma de citas textuales, contextuales o mixtas. También las referencias bibliográficas son indispensables por cuanto los directores, asesores y en general los lectores podrán verificar la certeza de la información y sobre todo a profundizar en los datos que sean de interés. A continuación, algunas sugerencias para la elaboración de las citas, que se recomienda que las citas sean pertinentes y actualizadas. Lo de las citas ya hemos hablado suficiente. Esto depende de que sean citas o referencias en APAS o en Vancouver. Yo creo que esto ya podemos obviar, porque ya lo hemos visto. Entonces, aquí terminamos. Esto sería... Falta un compañero. No importa, porque ya hemos terminado. Bueno, los anexos que básicamente los anexos no, en este caso, pues nosotros vamos a tener muy pocos anexos. Vamos a tener, porque no vamos a tener los instrumentos, nosotros no vamos a hacer los instrumentos, esos van a hacer ustedes en noveno. Y lo que sí pueden acompañarlos, si los que quieran y puedan obtener, sería mapa o fotografía de la zona de estudio. Pero no más. O sea, el anexo sería, puede estar o no puede estar. O sea, yo no lo voy a exigir, aunque puede ser una parte del protocolo. Entonces, ahí terminamos, señores. Muchas gracias. Bueno, yo quiero, en cambio, le quiero indicar ahora, pues, cómo va exactamente o cuál es el esquema, el formato que yo voy a utilizar para que ustedes hagan el protocolo. Está basado en lo que hemos visto, o sea, en la guía de protocolo de investigación de la OPS, y les voy a presentar en este momento. Sí se ve, ¿verdad? Bueno. Entonces, tendremos la portada con el título de la investigación y los investigadores. Entonces, ahí que irá protocolo de investigación. Pondrán el título, estarán los autores, que son las dos personas que van a hacer la investigación, la materia, en este caso sería el docente, y el año. Después vendrían el resumen y las palabras clave, tal como les he dicho, en un solo bloque. Ahí estará, seguirá la tabla de contenido, con todo el contenido que va a tener el documento. Y después tenemos 4 capítulos especialmente. El primer capítulo será la introducción, que básicamente es el planteamiento del problema, que tiene a su vez 3 subcapítulos. Uno, el planteamiento del problema propiamente dicho, donde se indica el qué se va a investigar, aportando algunos antecedentes, alguna situación epidemiológica de cómo está esa problemática, y se justifica por qué se justifica científicamente por qué se va a hacer la investigación. En la justificación de la investigación, en cambio, es una justificación del por qué y para qué se realiza esta investigación, o sea, qué aporta la ciencia, qué relevancia tiene, qué aporta a los beneficiarios. También siempre en la justificación va la viabilidad, o sea, si es una investigación que es posible o no, eso se hace en un párrafo. Y también se pone que, bueno, que la investigación es posible porque se tienen los acceso a la comunidad, acceso al hospital, a los datos, y ahí se va a tomar o se va a pedir las consiguientes autorizaciones para recoger la información. Eso sería parte de la justificación. Y después, como yo les decía, ahí van los objetivos. Objetivo general y objetivo específico. El objetivo general normalmente es el título del proyecto con un verbo en infinitivo, porque es lo más importante. O sea, nosotros en el título ponemos lo más importante, lo que vamos a hacer. Incluso ya se vislumbra el diseño de la investigación. Por ejemplo, prevalencia de hipertensión, por decir algo. Entonces,
en el objetivo general, pues irá un verbo, establecer, determinar la prevalencia de tal cosa, ¿no? Yo les voy a dar también lo que se llama la taxonomía de Bloom, que es una serie de verbos que se utilizan para poder ejecutar los objetivos. Son verbos dinámicos, si son acciones, si son conceptuales, etc. Entonces ustedes van a poder elegir distintos tipos de verbos para elaborar los objetivos. Como decían sus compañeros, los objetivos específicos es una desagregación del objetivo general, o sea que cumpliendo cada uno de los objetivos específicos, que también se van enumerando en un orden lógico, de menor a mayor, o sea, el último sería la consecución del objetivo general. Entonces, quiere decir que uno a uno va cumpliendo el objetivo general, ¿no? Y una vez cumplido todo, pues tenemos ya el objetivo general cumplido. Normalmente en los objetivos específicos, ¿cómo se empieza? ¿O cuál es el primer objetivo específico? Primero tenemos que caracterizar a la población de estudio, o sea, describir los datos sociodemográficos. La procedencia, el lugar, el sexo, quizá algunos datos socioeconómicos o familiares, depende del tipo de estudio. Entonces esos serían los datos sociodemográficos, que es el primer objetivo específico siempre. Y después vienen ya los otros variables que se van a estudiar. Bueno, una vez hecho el planteamiento de la introducción, nosotros nos iríamos al fundamento teórico, porque ya tenemos delimitados los objetivos. Entonces, ya sabemos que no nos podemos salir de ciertas cosas, aunque una vez, como les decía antes, una vez que investiguemos, a lo mejor caemos en cuenta que nos hemos olvidado de algún objetivo importante. Entonces, en el fundamento teórico, ¿qué van? Van dos cosas fundamentales. Uno, que son la descripción conceptual de las variables, de todas las variables, de las variables principales que involucran la investigación. Entonces, ahí se van a describir, por ejemplo, si es una patología, describir esa patología, pero solo en los elementos que nosotros vamos a investigar. Y después también todos los antecedentes del tema de investigación, del problema que nosotros queremos investigar. O sea, todas las investigaciones que se han hecho y también determinar si todavía hay vacío, que ese vacío a lo mejor nosotros vamos a llenarlo con nuestra investigación. Entonces, eso fundamentalmente va en el fundamento teórico. Una vez terminado el fundamento teórico, nosotros ya tendremos los elementos necesarios para nosotros construir nuestra hipótesis, aunque desde el planteamiento del problema nosotros ya tenemos en vista más o menos cuál va a ser nuestra hipótesis, pero con un conocimiento más profundo de la teoría del problema, pues nosotros vamos a atinar bien a cómo elaborar y construir nuestra hipótesis, que se va a incluir en metodología. Entonces, el capítulo 3 sería metodología, y ahí hay algunos ítems. Está el diseño y tipo de estudio, o sea, si es un estudio de prevalencia, si es un estudio descriptivo, si es un estudio transversal, si es analítico, cuando hay relación de variables, si en cambio es un estudio con un enfoque mixto, o sea que es cuantitativo y cualitativo, o solo es un estudio cuantitativo. Todo eso se pone en el tipo y diseño de estudio. Después se ponen las variables operacionales e hipótesis. Ahí nosotros tenemos que hacer una matriz donde se coloca ya no las variables conceptuales, porque eso ya está en el marco teórico, sino más bien las variables operacionales, o sea, cómo vamos a medir esa variable. ¿Cómo vamos a medir la hipertensión, por decir algo? Entonces vamos a medir con la presión sistólica, presión diastólica, cuáles son los puntos de corte, etcétera, etcétera. Eso ya lo veremos también más adelante, pero en este documento que yo les entrego, pues hay una explicación de cada uno de los ítems que estamos viendo aquí bastante resumidos,
en el documento pues están un poco explicados. Después, efectivamente, vamos a hacer el universo y la muestra. Primero, el universo o población de estudio. La muestra, si es una muestra probabilística o no probabilística. Por ejemplo, los estudios de prevalencia, que ustedes tienen bastante estudio de prevalencia, tiene que ser una muestra probabilística porque tienen que generalizar a toda esa población. En otros estudios que sean estudios de serie de casos, ustedes utilizarán una muestra por conveniencia porque van a escoger 80 casos de una patología, por decir algo, ¿no? Pero de cualquier manera, si es una muestra probabilística, ustedes tienen que ver cómo se ha calculado, cuál es el error estándar, cuál es el nivel de confianza. Bueno, eso también posteriormente vamos a ir viendo. Después, como ustedes han indicado, el ítem 4 serían las técnicas de recolección de la información. A ver, vamos a hacer cuestionarios, fichas de extracción de datos de la historia clínica, etcétera, etcétera. Y también poner qué técnicas se van a emplear, por ejemplo, para tomar la presión arterial, para tomar el, qué sé yo, el peso y la talla. Entonces ahí se determina exactamente las técnicas que se van a emplear para garantizar el control de calidad de la información, como ustedes muy bien decían. Después están los aspectos éticos, el consentimiento informado y el resto de aspectos éticos que ustedes también han dicho muy bien. Y yo meto el plan de análisis no como un tema aparte, yo lo pongo dentro de los objetivos de la metodología. El plan de análisis, en cambio, la guía de la OPS lo pone como un capítulo aparte. Entonces, en el plan de análisis, nosotros vamos a hacer básicamente dos tipos de análisis. Siempre se va a hacer un análisis descriptivo, se van a describir las variables, haciendo una descripción, una distribución de frecuencia, con la frecuencia y con los porcentajes, y expresado en tablas y gráficos. Y también los estudios que sean correlacionales o que sean explicativos. Entonces tendremos que tener demostrar la correlación de las variables. Entonces ahí tenemos que hacer un estudio estadístico inferencial, que se llama, que ahí lo hacemos a través de chi cuadrado, de t de student, dependiendo de cómo son las variables. También incluso con las tablas 2×2, el odds ratio, el riesgo relativo, que también son análisis para determinar la correlación entre dos variables. Entonces esos son los dos tipos de análisis que nosotros vamos a hacer. A lo mejor hacemos solo uno, que es el descriptivo. Bueno, y por último viene el capítulo 4, que son los recursos. Aquí vamos a poner los recursos humanos, que son ustedes y mi persona, porque básicamente es todavía muy temprano para saber qué otras personas van a estar involucradas. El cronograma, que es un diagrama de Gantt, donde estarán las actividades y el tiempo, porque los responsables ya sabemos que son ustedes, los que son los autores de la investigación. Entonces utilizamos dos parámetros nada más, que son la lista de todas las actividades y el tiempo. En el cronograma no solo va el tiempo de hacer el protocolo, sino también de recoger la información. Entonces habrá una primera parte de ese cronograma que será este periodo académico. O sea, será en el cronograma tendremos como dos periodos. El periodo de séptimo y el periodo de noveno. En el periodo de séptimo haremos el protocolo. Y en el periodo de noveno construiremos los instrumentos, levantaremos la información y analizaremos los datos y ya defenderemos el proyecto al final. Entonces todo eso tiene que estar en el cronograma porque el cronograma de un protocolo es todo, desde que se inicia el estudio, la idea, el tema, hasta que se defiende y se termina o se hace un artículo científico también, ¿no? En el presupuesto, pues eso es mínimo porque básicamente lo que ustedes tienen que poner ahí son los gastos que va a generar hacer el estudio. Bueno, en muy pocos casos ustedes van a tener que a lo mejor comprar tirillas para glicemia. Lo más común en los gastos será la movilización, por un lado,
Y por otro lado, si ustedes tienen que hacer copias de los instrumentos, por ejemplo, si es un cuestionario, una encuesta, tendrán que hacer copia para aplicarlo en la comunidad o donde vayan a aplicarlo, ¿no? Eso básicamente es lo más oneroso, pero en realidad el presupuesto es mínimo. Y después, bueno, vendría la referencia bibliográfica y los anexos. Eso es el protocolo. Esto es un documento que yo tengo, que les voy a mandar inmediatamente. Ustedes van a tener que hacer ya para la próxima semana, yo les voy a enviar esta tarde mismo, la tarea del planteamiento del problema, que no es otra cosa que hacer la introducción, pero yo le voy a llamar planteamiento del problema porque llamar a una tarea de introducción como que no tiene sentido. Y se hacen las tres partes de ese planteamiento del problema o de esa introducción, que es el planteamiento propiamente dicho, la justificación y los objetivos. Entonces eso es lo primero que vamos a hacer, que vamos a dar un tiempo y que ustedes en la próxima semana ya tendrían que tener eso adelantado. Yo ya les dije cuando ustedes eligieron el tema que vayan recogiendo información para hacer ese planteamiento del problema. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. También dentro de este documento están las instrucciones de forma, o sea, cómo se quiere, en qué letra, con cuánto espacio, cómo son los títulos, etcétera, etcétera. Yo le tengo también indicado ahí en ese documento, entonces por favor revisen bien el documento que yo les voy a mandar con el planteamiento del problema. O sea, el esquema de protocolo se llama el instrumento, el documento que le voy a mandar en Word, porque ustedes ya ahí pueden ir ingresando su planteamiento del problema ya en ese documento final, aunque ustedes me van a mandar solo esa partecita, pero después más adelante vamos a ir haciendo otras cosas y ustedes ya pueden ir trabajando en ese documento. No sé si hay alguna duda, señores. ¿Está todo claro? Sí, doctora. Bueno, Doctora, yo tengo una duda. A ver, dígame. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a concluir esta asignatura hasta todo lo que leyó o solamente en una parte. Mire, nosotros vamos a hacer el protocolo. Eso es lo que yo le dije el primer día cuando le socialicé, el sílabo. Nosotros en esta asignatura vamos a realizar el protocolo. Y en noveno, ustedes van a hacer los instrumentos y van a levantar la información. Claro que nosotros, conforme vayamos desarrollando el protocolo, vamos a ver algunos temas. Por ejemplo, en metodología vamos a ver algunos temas, la muestra, las hipótesis, algunos temas que en definitiva, pues, ustedes lo van a tener que utilizar después como para hacer los instrumentos y todo lo demás. Incluso vamos a ver algo del análisis de datos. Entonces, eso quiere decir que aunque el producto final va a ser el protocolo, también vamos a tocar ciertos temas que ustedes después van a desarrollar en noveno, que le van a servir para recoger la información. No sé si contesto su pregunta. Sí, doctora, muchas gracias. No sé si hay otra duda, por favor. Bueno, yo quisiera, aquí en este paralelo, hay todavía un grupo, 2 personas que no han elegido tema. Las demás ya tienen elegido su tema, pero hay 2 personas que les voy a decir exactamente quiénes son. Briones y Cuarán, todavía no tengo el tema de ustedes, por favor. Yo lo que quisiera, una vez que ya me despida de sus compañeros y termine esta clase, que se queden ustedes un minutito para que me indiquen qué tema, porque ustedes ya tienen que trabajar el planteamiento del problema con el tema que han elegido. Entonces, por favor, eso es importante, que me indiquen con qué tema se quedan. Creo que también había otro. Sí, doctora, listo, gracias.
otro grupo que tenía 2 temas, me parece, si no me equivoco. Entonces, por favor, también que se quede solo con uno, porque ya el planteamiento del problema, si escogemos ese tema, ya tenemos que seguir ese tema todo lo que nos queda de semestre. ¿De acuerdo? Entonces, por favor... Doctora, en sí. caso de que, bueno, que haya duda con el tema y eso, ¿se puede hacer una tutoría el viernes? No, el viernes yo no puedo. Francamente, yo por eso les he insistido con las tutorías. Yo el viernes, para mí es imposible porque tengo otro asunto que no le puedo atender el viernes. Si ustedes se quieren quedar, si tienen alguna duda, si se quiere quedar ahora, porque tenemos un poquito de tiempo, entonces, después de esos compañeros, ustedes podrían entrar para... ¿Qué grupo es? Grupo Morales León, ¿no? Si no me equivoco. ¿Sí? Entonces, quédense y yo ahí les puedo asesorar. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, empiecen a trabajar y ya hay que hacer el planteamiento del problema. Verán que tenemos que ya empezar, porque esta es la primera parte, después el marco teórico es un poco es lo más pesado, quizá lo más complejo del protocolo, pero tenemos ya que empezar el marco teórico porque tenemos 2 tareas que hacer de marco teórico, que es el esquema de marco teórico y el análisis de varios artículos, el análisis crítico de varios artículos. Eso lo tenemos que hacer antes del examen. Entonces, por favor, tenemos que ir quemando etapas para ir empezando a elaborar el documento. Ustedes entre las 2 personas tienen que dividirse las tareas para que vayan avanzando bien en el desarrollo en este caso, pues del planteamiento del problema, que es lo primero que tienen que hacer. ¿De acuerdo? Bueno, señores, entonces hemos terminado esta revisión. Ya nos veríamos la próxima semana, el martes de la próxima semana, en que ya empezaríamos a revisar el planteamiento del problema. Y ahí, pues, ese sería el primer día. El segundo día ya tendríamos que ver la otra tarea, que sería el perfil del marco teórico. Entonces, por favor, tienen que empezar a trabajar ya en proyecto 2. Muy bien, muchísimas gracias y nos veríamos la próxima semana. Me despido de ustedes. Gracias, doctora. De nada, que Gracias, las personas que necesito que me indiquen el tema. Sí, doctora, ya estamos aquí. Ok. Doctora, yo entonces entro después de ellos ya. Sí, si quiere, pero usted con su compañero. Ya. Los 2 tienen que entrar, porque esto es cosa de 2, con su compañera. Doctora, Sí. nosotros somos el otro grupo que teníamos 2 temas, pero no nos habíamos decidido también por uno. Entramos después de quién. Ustedes, pero ustedes, bueno, ustedes ya, o sea, ustedes me tienen que decir cuál, pero yo también eso lo voy a ver. Yo lo voy a ver eso cuando ustedes hagan el planteamiento del problema. O sea, si se deciden por uno o por otro, ya me doy cuenta al momento que hagan el planteamiento del problema. O sea, no tenemos que tener una tutoría ni nada especial para que ustedes se decidan por uno u otro. Es que yo tenía algunas preguntas sobre eso, doctor. Ah, bueno, entonces esperen nomás cuando salga Morales, ahí, o sea, sálgase usted ahora y después entre en unos 20 minutos, más o menos. Está bien, doctor. Ok. El resto, por favor, que se salga, solo quede Briones y Cuarán. Doctora, tenemos como tema... A ver, todavía hay una persona que está aquí.
Lady Yupa, por favor que Sí, salga. doctora, sigue Lady todavía. Sí, por favor que salga. Sí, doctora, disculpe. Ya, gracias. Ya, ok. Ahora díganme. Doctora, como doctora, primer tema tenemos pensado realizar la prevalencia de tenosinovitis de Decker-Vine, conocida como WhatsApp de Decker-Vine. ¿Eso qué es? Es una inflamación que se da en lo que es en el dedo índice. No, eso es una conocido como- patología que no tiene una alta prevalencia, entonces eso no puede hacerse un proyecto de investigación, eso sería un estudio de caso. Eso no es un tema para proyecto de investigación. Es que es como la adicción del WhatsApp, algo así, que produce ¿Perdón? una inflamación. ¿Cómo? No le Que es como una adicción del WhatsApp. Ustedes no han hecho, por favor, pongan ya, yo les dije hace tiempo, pongan en un papel, en Word, pongan el tema para que yo lo pueda ver. Sí, doctora, sí tenemos, solo que como estamos en el teléfono no podemos proyectarlo, pero sí lo tenemos aquí. Y nuestro segundo tema es la prevalencia de dermatitis en estudiantes de medicina de octavo semestre de la ULIAM debido al estrés académico. No, eso no es tema. Ninguno de los dos me parece que son temas para estudio. Ninguno de los dos. Porque prevalencia de dermatitis es baja y bueno, también hay factores de confusión, que es la edad. Entonces, eso... Y el estrés académico, todos los universitarios tienen estrés académico, entonces eso no va a ser una condición para la dermatitis, el estrés académico, entonces eso me parece que no, eso no es un tema para titulación. Francamente no es un tema de titulación. Ustedes tienen que buscar otro tema más relevante. Y peor, en un curso de la Facultad de Medicina, ¿no? Eso es para una materia, y yo le diría para la materia de metodología de investigación. Pero para una titulación imposible, tiene que ser algo más relevante. Doctora, y prevalencia de artritis reumatoide en un barrio de Santa Lucía de la parroquia de Faro. ¿Y cómo diagnosticas tú artritis reumatoide en un barrio? Por historias clínicas de los pacientes. Pero, ¿y en el barrio cómo ustedes van a tener historias clínicas en un barrio? Eso no es posible, pues. Eso sería en un hospital, pero en un barrio es imposible. O en un centro de salud sí, puede ser también. Pero en un barrio ustedes no podían diagnosticar una artritis reumatoide. Doctora, ¿podría ser el EPOC en adultos y causa de mortalidad en el hospital del IES? Mire, ¿ustedes pueden ir al IES a recoger esa información? ¿Ustedes tienen contacto en el IES para recoger esa información? Ustedes saben algunos... que en el IES para recoger la información ustedes tienen que firmar un acta de confidencialidad y bueno, incluso es difícil que lo firmen los internos, peor un estudiante. Ustedes en noveno son estudiantes todavía. Entonces, bueno, podría ser, pero yo lo veo difícil si ustedes no tienen un contacto. Miren, ustedes han tenido algunos días para hacer la revisión del tema. A mí me da la impresión de que ustedes no han revisado. Yo les dije a ustedes y les voy a volver a decir cuáles son los temas que hay este rato. Mire, hay prevalencia de diabetes gestacional, hay incidencia de litiasis renal a través de ecosonografía, factores de riesgo asociados a diabetes, complicaciones degenerativas en adultos mayores, síndrome de dificultad respiratoria en recién nacido,
prevalencia y factores de riesgo de cirrosis hepática, prevalencia de preeclampsia y factores predisponentes, prevalencia de desnutrición en niños de 3 a 6 años en zonas rural y urbana, prevalencia de discapacidades en niños en barrio de Jocay, factores de riesgo asociados a mortalidad al nacimiento en Hospital Rodríguez Zambrano, factores de riesgo de cardiopatía isquémica en Junín, uso de antibióticos sin prescripción médica en 2 localidades de Manabí, secuelas sintomáticas en pacientes de posinfección COVID, prevalencia y factores de riesgo de cáncer en una población de Manabí. Estos son los temas. Entonces, por favor, estos temas que no se repitan. Doctora, ¿el estudio tiene que ser dirigido a una localidad o puede ser así una investigación, una asociación de entre... Mire, yo ya les he dicho más de una vez, puede ser en un barrio, en una localidad que no sea demasiado grande, porque ustedes tendrán que sacar una muestra, pero no puede ser demasiado grande. Ustedes no pueden hacer un estudio de manta, porque eso implica bastante logística, pero puede ser una localidad pequeña. También puede ser en una institución, puede ser en un centro de salud, puede ser en un hospital, depende del tipo de estudio. Entonces, yo eso ya les he dicho algunas veces, pero ustedes, o sea, tiene que ser un tema relevante, un tema que aporte a la ciencia, un tema que realmente sea significativo y siempre pensar que ustedes van a hacerlo, van a recoger la información en el 2022. Entonces, prácticamente van a tener un año entre lo que hacen el protocolo y después lo que recogen la información. Y tiene que ser un tema que se pueda proyectar a ese futuro inmediato, pero que es un futuro de un año, que en el mundo en un año van a pasar muchas cosas. Entonces eso es lo que le puedo decir. Ya les he dicho eso otras veces, pero ustedes se empeñan en buscar temas que son, que no tienen realmente ninguna importancia, con una justificación muy pobre. Eso no es tema para titulación. Eso es un tema, son temas como para metodología de la investigación. Entonces, por favor, busca un tema que sea interesante. Busquen, por ejemplo, bueno, allá hay complicaciones degenerativas en adultos mayores. No sé, francamente. Doctor, ¿podría ser complicaciones de la diabetes? Pero ya está eso, pues. Mira, está diabetes gestacional y está factores de riesgo asociados a diabetes. Yo no le voy a poner otro tema de diabetes. Hay 2 temas de diabetes, entonces no voy a poner un tercero. Entonces, hay muchas patologías. Ustedes tienen que ver, hicimos los indicadores epidemiológicos para que ustedes vean cuáles son las patologías más prevalentes en Ecuador y el mundo. Entonces, para que ustedes elijan también. En este momento ustedes ya están improvisando y eso no es posible. Entonces, por favor, yo espero que ustedes se reúnan, hagan una reunión entre ustedes 2 y seriamente se pongan a buscar un tema que sea relevante. Cuando ustedes tengan el tema, me mandan un WhatsApp con el tema y yo les puedo decir sí o no. ¿Sí? Doctora, y sobre lo que le mencioné del EPOC, necesariamente tiene que ver eso de la firma que usted mencionó. Claro, en el Hospital General Manta es así. Yo he estado año y medio en titulación. Yo he visto pasar 3 cohortes para titularse. Muchos han estado en el hospital, incluso en el antiguo y en el nuevo, ¿no? Todos, o sea, el gerente, el director del hospital pide una carta de confidencialidad e incluso pide el protocolo de la investigación, o sea, pide el protocolo y les hace firmar una carta de confidencialidad a los internos. Yo no sé, no se ha presentado el caso de que sean estudiantes que todavía no han comenzado el internado para que puedan hacerlo, o sea, recoger la información así. Ahí no creo, o sea, podría ser,
se puede hacer, pero va a ser más complejo. Ustedes más bien... Doctora, usted mencionó algunos temas de que algunos estudiantes iban a realizar en los hospitales. O sea, ellos también tienen que hacer esa parte de ahí. Claro, y todo eso lo saben ellos. Todo eso lo saben ellos. Entonces, ellos ya saben, ya tienen el contacto de cómo hacer. Entonces, eso yo les digo de antemano. Entonces, por favor, si ustedes dan con un tema, me ponen en WhatsApp y yo les digo, bueno, les doy el ok o quedamos o les digo no, piénsense otro. ¿De acuerdo? Sí, doctora, está bien. Listo, doctora, ya lo haremos ya. Ya. Gracias. Dejemos entrar a la otra compañera.